Le propongo un reto. Regáleme 60 minutos para conocer un testimonio de vida impresionante. Al final, estoy seguro que coincidirá con este reportero. Prohibido rendirse ante cualquier adversidad de la vida. Quédese con nosotros. Comenzamos. Prohibido cambiar. Bienvenidas, bienvenidos. No se puede perder en los próximos minutos una charla verdaderamente interesante. Una charla que a usted, como a este reportero, le puede cambiar la vida. Las abuelas, nuestros padres, nos invitan constantemente a echarle ganas. Y este echarganismo, pues es de protección, de continuar. Pero escuche esta frase: la vida no nos permite dejar de pedalear, porque cuando estamos en la bici, si dejamos de pedalear, nos caemos. Ahora imagine usted una muy mexicana, es chilena, pero es una muy mexicana, que vive con una maldita enfermedad, que es esclerosis múltiple. Pero ahora ella, con causa, recorre en la bicicleta, imagine usted, desde la Ciudad de México hasta Aguascalientes, o desde la Ciudad de México hasta Puerto Escondido en Oaxaca. Y ha vencido todas las adversidades. Muchos de nosotros nos quebramos porque no tenemos empleo, porque nos dejó la novia, porque tenemos un problema económico con un banco. Estos son problemas. Pero yo no le quiero hablar de problemas, le quiero hablar de cómo se solucionan los problemas. Y una experiencia o un testimonio viviente está hoy en el estudio del canal del Congreso. Querida Carolina, ¿cómo estás? Me da mucho gusto de entrada verte sonriente. Sé que estás bien, pero me da alegría que nos puedas platicar tu testimonio. Gusto en saludarte. Muchas gracias, igualmente. Gracias por invitarme. Carolina Leiva Vidal, estos apellidos sí son latinos, son latinoamericanos, pero tú naciste ¿en dónde? Yo nací en Santiago de Chile. Santiago de Chile. Sí, mi familia es de un lugar que le llaman Lago Rapel. Sí. Es de la sexta región y yo crecí ahí con mis abuelos. Tiene un lago así muy grande que desemboca en el mar, en el campo. ¿En qué año naciste? En el 79. Uy, acababa de concluir la dictadura militar. Sí, pero a pesar de que había acabado eso, duró muchos años. Entonces, como que sí, mi niñez, la escuela fue como muy cuadrada, claro, muy estricto. Entiendo que tus papás vivieron de cerca la dictadura de Pinochet, sí, el asesinato de Allende. Sí. Entiendo que eso lo escuchabas en la escuela y lo escuchabas en la casa. Sí, también. Y, por ejemplo, yo que vivía en el campo, recuerdo si mis compañeros no iban a la escuela, llegaban los carabineros a la casa para saber por qué no ibas a la escuela, si tu obligación, aunque fueras un niño de 6, 7 años, sí, era estudiar. Sí. Iban los carabineros por ti y multaban a los papás si no los llevaban a la escuela. O si estaban enfermos, si no reportaban que estaban enfermos y por eso no iban a la escuela, te multaban. Claro. Sí. Es ese Chile maravilloso que también después prosperó, ahora económicamente. Sí. O sea, es un Chile, tú viviste, digamos, dos Chiles muy interesantes. Sí. Uno de la tragedia, del dolor, de los asesinatos, pero también un Chile de prosperidad, de desarrollo. Sí. Inclusive se convierte en líder en esta zona de Sudamérica, ¿no? Sí, yo la verdad siempre me he sentido muy orgullosa de mi país. Me preguntan que por qué me salí si tiene una muy buena economía, es muy sí, estable sí, sí, y todo, porque acá, aquí es un país muy noble. Pues. Y la verdad es que siento que acá hay más posibilidades. Allá es muy cuadrado todavía. Entonces, como le comentaba, mi familia es del campo, es humilde, entonces la universidad es costosa, muy costosa y privada. Entonces allá sin una carrera universitaria no eres nadie.
Entonces, sí, entonces yo solo tenía carrera técnica. Sí. Entonces no había como mucha posibilidad para mí. Y desde chica yo crecí pensando en que me iba a ir a otro país, que en otro país iba a triunfar, que en otro país me iba a ir bien. Soñaba con que me iba a subir a un avión y me iba a ir lejos. ¿Naciste en una cuna de gente De campo. trabajadora de campo? De campo, sí. Ajá. Mi familia inclusive todavía vive del campo. Yo crecí sin agua, sin luz, sin drenaje, sin tele, con una radio así chiquitita que funcionaba a pilas. Entonces, sin morbo, sin maldad, sin nada de esas cosas que hay en la ciudad. O sea, Claro. mis juegos eran, no sé, jugar canicas, saltar la cuerda, no sé, otros. ¿Animales? Sí, mi tata tiene cerdos, caballos, vacas, perros, gatos, pollos, de todo, de todo. Entonces yo amo los animales. Platícame de tu familia, ¿cómo está conformada? ¿Tus papás, viven tus padres? Solo tengo mamá. ¿Solo tienes mamá? Soy hija de mamá soltera, soy hija única, mi mamá nunca se quiso casar. Y por lo mismo de ser hija única, mi mamá entre el trabajo dijo, no, yo no te puedo cuidar y quiero que estés bien. Y me fue a dejar al campo con mis abuelos y por eso crecí con ellos. Entonces yo siempre he dicho que tengo dos mamás, mi abuela que me crió y mi mamá que me parió. ¿Tu mamá cómo te sostenía económicamente? ¿De qué trabajaba y en dónde? ¿En la Mi capital, mamá, en Santiago? sí, mi mamá trabajaba en casa de Sí. empleada. Me fue a dejar al campo porque la patrona que tenía le daba... No quiero a la niña aquí. ¿o qué? Sí, y tú trabajas acá por el techo y la comida, mientras tú tengas tu hija acá. Entonces mi mamá pues me fue a dejar al campo. ¿Y, Sí, con quién convivías, además de los abuelos? ¿Con quién convivías? ¿Había niños en el campo? No, yo soy la mayor de las primas, Sí. entonces puros adultos. Yo era chica y crecí con mis tíos, puros hombres, y luego gente de campo, bien machos. Entonces fue un poco difícil, Este mal pero... del machismo no es exclusivo de México, está en toda Sí, Latinoamérica, claro. Sí, pero ahora que soy adulto agradezco lo que me enseñaban mis tíos, porque yo recuerdo mi niñez y digo, no, esto es así, entonces no voy a tomar este camino. Correcto. Y ya me voy para el otro lado. ¿Estudiaste la primaria en Chile, en este lugar de campo Sí, chileno? estudié primaria y secundaria. Y eras una niña sana, podríamos decir que eres una niña feliz. Sí. ¿Sí? Sí, o sea, yo agarraba todas las actividades de la escuela, comía también en la escuela. Sí. Igual como la rodada que hice, que ya le contaré, fue por ese motivo. Yo comía en la escuela. Sí. Y jugaba ping-pong, voleibol, basquetbol, fútbol rápido, todo. ¿Eras una chica normal, deportista? Sí, sana, porque le digo, no había televisión en mi casa, entonces pues no había con qué entretenerse, entonces entre más horas estuviera en la escuela era mejor para mí. Aparte la escuela estaba como a 5 kilómetros, no había transporte, calles de tierra. Es decir, tenías que caminar. Sí, o mi tía Rosa me iba a dejar en bici. Le ponía un cojín a la parrilla y ya me iba a dejar en la bici. Es decir, podríamos decir que eras una chica chilena inocente. Sí. De campo, Sí. del campo chileno. Sí, y ya un poco más grande, mi abuela se enfermó Sí. y ya me fui a la capital y pues sí, la ciudad me comió. Platícame ese cambio. Muere o se enferma la abuela y vas a la capital a reunirte con tu mamá. Sí, Sí. y ya ahí empecé a vivir con mi mamá y Que pues... el cambio fue bárbaro porque no habías convivido también con ella. Claro, y aparte, pues una ciudad tan grande y yo del campo, tan inocente, tan simple, y esa necesidad de pertenecer... Te costó mucho trabajo. Horrible, muy mal. Decimos que el bullying es duro entre los chamacos Sí. de aquella edad. Sí. Y además, la capital de Chile. Claro, en un momento, volvemos de prosperidad económica, te ha de haber costado un trabajo. Sí, difícil, ¿no? Pues era la guachita, porque no tenía papá. Guacha, es que allá las ovejas, cuando no quieren a sus bebecitos, y entonces se queda el borreguito ahí, le llaman guacho. Entonces yo era guacha porque no tenía papá. Y aparte me decían guasa porque venía del campo. Entonces le dicen guaso a los que... Entonces tenía todos los apodos que se pueda imaginar. Y yo lo único que quería era
pertenecer, porque mis amigos del campo eran como yo, entonces éramos amigos y Claro. acá era otra cosa. ¿Qué llegaste a estudiar a Santiago cuando vas a la capital? La preparatoria. La preparatoria. Ajá, y ahí estudiaba jornada completa, Sí. de 8 a 4. Y, ¿También comías en la escuela? Sí. Sí. Y llevaba las materias de contabilidad, tengo carrera técnica de contador, y las Sí. de la preparatoria. Ok. Entonces, porque pues también, como vienes del campo, es como, no, es que la plata es súper importante, que salgas de la escuela y tengas Sí. un título y el dinero, ya sabes, ¿no? Y concluiste la preparatoria. Ajá, ¿Tu mamá vive? sí. ¿Tu mamá qué hace ahora? Mi mamá trabaja en la Embajada de Croacia, ¿De Croacia en Santiago? en Santiago. En Santiago, sí, se Sí. quedó. Ahora, ¿cómo es? Hasta este momento hacemos un corte de caja, eres la chica preparatoriana del campo que termina la prepa Ajá. en Santiago, sana, Sí, sin dolores, todo normal. todo bien. Todo bien. ¿Qué te trajo a México? ¿O pasa algo entre la preparatoria hasta tu llegada a México? Cuando salí de la escuela, entré a trabajar a Taiko, Sí. en la sucursal de Chile. Sí. Platícale al auditorio qué hace esta empresa. Bueno, Taiko Fire Security es una empresa transnacional. Son alarmas, ¿no? Sí. ¿Correcto? Y es como la mamá o el papá de ADT. ADT es como una pequeña sucursal Correcto. de ellos, ¿no? ¿En qué trabajabas ahí? Yo trabajaba en el departamento de contabilidad, De acuerdo, porque es auxiliar contador. contable. Ajá. Ajá. Entonces, trabajaba en la sucursal de Chile y entonces salió la oportunidad de que aquí en México solicitaban y yo dije yo, porque yo me voy a ir a otro país. Tú soñabas salir, Sí. salir de Chile. Y agarré una mochila y le dije, mami, ¿sabes qué? Yo me voy a México. Y así de, no, ¿cómo crees? Y no, yo me voy a México. Qué aventada eres, ¿eh? A ver, Sí. si te costó trabajo, es que de verdad, Carolina, si te costó trabajo ir del campo a la capital chilena, ir a México es un monstruo, ¿no? Y aparte Sí. en el norte del continente, que nunca habías visitado y no tenías ni un amigo. No, creo que mi mejor aliado en la vida ha sido el desconocimiento. Porque cuando tienes demasiada información piensas demasiado. Y el hecho de no saber qué puede pasar, o sea, yo no sé cómo está allá, yo no... Entonces el desconocimiento fue mi mejor aliado en muchas ocasiones. Y llegas a México, a las oficinas de esta empresa Sí. transnacional de alarmas de Sí, seguridad. ajá, sí. ¿Y de qué te dieron la chamba? Igual el de contabilidad. auxiliar contable. Ajá. Ajá. ¿A qué barrio llegaste? ¿Dónde vivías? Llegué a Ixtapaluca, Estado de México. México, sí. Y la sucursal estaba en Vallejo. Bueno, Entonces, bueno, no hay tanto tráfico como ahorita, hace muchos años de eso, pero era viajar en el camión y yo decía, ay, es que estos camioncitos así chiquititos, sentía que tocaba el techo porque yo con tacón y alta, sí. entonces me sentaba y las rodillas topaban acá. y yo Sí, eran decía, las famosas "Ah". peceras, ¿no? Sí, Correcto. exacto. Sí, sí, sí. Ahí vas. Oye, Eh, ¿y crees que tomaste una buena decisión haber venido a Sí. México? ¿Por qué? Sí, fue porque probablemente allá no hubiera logrado todo lo que he hecho acá. Sí, he hecho mucho y como me ha ido mal, también me ha ido muy bien. Entonces, A ver, te fue bien en el cambio, te asientas en esta nueva empresa, ¿y después qué pasa? después me corrieron, la verdad. ¿Por porque qué? Es que las mujeres son súper envidiosas. ¿Tenías una jefa mujer? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Te peleaste con ella o se peleó contigo? No, es que ya sabes, las compañeras llegan, no, es que mira, la Carolina, no sé qué, no, y es que la Caro, y no te preguntan. Yo soy de esas personas que a mí me gusta que Te me voy a hablen hablar de- en chileno, quizás le quitaste al pololo a la jefa. No, no fue eso. Entonces, siempre, y te puedo decir en la actualidad, o sea, es como mi problema, o sea, yo no me meto con nadie, pero siempre tienen como problema con uno. Y te corre y te quedas sin empleo. Y me quedé sin trabajo. ¿Y? Pues me fue de la fregada. Porque pasó? no ¿Qué pasó? porque yo la verdad es que entré con visa de turista y no arreglé mis papeles. ¿De acuerdo? Entonces ya no tenía papeles, estaba ilegal, entonces pedía trabajo en otro lado y no me Y no te lo daban daban. porque no tenía visa de trabajo, pero no me daban visa de trabajo porque no tenía el trabajo. Entonces no tenía dinero, ya se me acabó el dinero, no tenía dónde vivir. Entonces a la vuelta de donde vivía,
me corrieron de donde vivía, entonces la señora de la tienda le pedí hospedaje y ella, en donde guardaba todos sus abarrotes, en un cuartito, me prestó una cama y ahí así, y ahí vivía. Y ella ¿Cuánto tiempo desde que te corren de esta empresa, cuánto tiempo pasó? Estuve como 3 meses más o menos con un yogur y un paquete de galletas en el estómago. Nada de dinero. No tenía dinero y no tenía trabajo. ¿Me estás diciendo que viviste una pobreza extrema? Sí, lloraba porque, ay, voy a llorar, porque recuerdo que hacía calor y enfrente de donde vivía vendían tacos y pasteles y cosas. Y, ay, perdón, me llegaba el olor a tacos al pastor y yo tenía hambre y no tenía dinero. Entonces, ese día yo me prometí que cuando tuviera trabajo, lo primero que iba a hacer, me iba a comprar unos tacos al pastor y que iba a comer hasta que me asquearan. Ahora casi no los como, sí me da como cosita. Sí, la pasé mal, o sea, muy mal, pues así de no tener dónde vivir. Pero fíjate, ese dolor del hambre, esas lágrimas que hoy derramas, han hecho que, ahora llegaremos a eso, de que después una enfermedad te permita pedalear para ayudar a la gente que se vio en una situación como la tuya o peor que la tuya. Sí, se siente horrible. Y me decían, ¿por qué no te regresas a Chile? Y yo decía, no me voy a regresar, porque cuando yo me vine, todos me decían que iba a fracasar y que me iba a ir mal y que me iba a regresar debajo de las polleras de mi mamá. Y yo dije, yo no les voy a dar en el gusto, yo voy a regresar y voy a regresar bien. Y yo voy a regresar a Chile cuando me vean como yo quiero que me vean, no derrotada. Y pasaron 8 años sin que fuera, hasta que, pues, como dices, después de batallar y de estar hasta abajo, pero cuando trabajas, las oportunidades se te dan. ¿Conseguiste trabajo después en dónde? De ahí conseguí trabajo en una florería. Trabajaba de 8 de la mañana a 9 de la noche por 500 pesos. Uf. Pero tenías que comer. Pero tenía para comer, ya no era solo las galletas con el yogur. ¿Te comiste esos tacos al pastor algún día? Me después? comí esos tacos al pastor y ahora casi no me gustan. Porque eres una atleta de alto rendimiento. Después de ello, ¿qué pasó? Ahí conocí en esa florería, como a 2 locales, había una inmobiliaria y eran 3 socios y ellos me decían, es que tú sufres porque quieres. Y yo así, ¿por qué? Sí, dice, pues podría ser bailarina, ahí ganan bien. Y yo le dije, no, estás equivocado, o sea, estás equivocada persona. O sea, yo no, prefiero pasar hambre, pero yo no lo voy a hacer. Y pasó como un mes, yo creo, más o menos, y me dijeron, a ver, te vamos a dar chance. Mira, esta es la tarjeta de mi hermano, está solicitando una secretaria, ve a entrevista, a lo mejor te quedas. Y fui a la entrevista y me quedé. Y entraste como secretaria. Y entré como secretaria. ¿En dónde? En una empresa que se llama Perfiles Comerciales de Chalco. De acuerdo. Y seguía viviendo en el cuartito. Entonces me dijeron, mira, nosotros que tenemos la inmobiliaria te vamos a ayudar a que rentes una casita. Nosotros vamos a hacer tu aval, vamos a pagar la renta y tú nos vas a ir pagando de tu sueldo. Y entonces ya me salí de ese cuartito. Y ellos me prestaron para comprarme una cama, fui al Monte de Piedad y me compré una tele usada y de ahí me empecé a hacer mis cosas. Caramba, qué historia. Y hasta ese momento, corte de caja, sana, sin ningún dolor. Todo bien. ¿Y todo después? bien hasta ahí. Me corrieron por una compañera. ¿Qué pasó ahí? Pues igual, o sea, estas chicas tenían como 10 años trabajando ahí y pues yo llegué con ideas nuevas y pues manejaba pues el ¿Causaste envidia? Sí, Okay. Aparte pues era más joven y no sé. Y duré como 2 años y medio o algo así y me corrieron. Y ya pues a buscar trabajo otra vez. ¿Y a dónde llegaste? Llegué a otra empresa que se llama Compresores Internacionales. Sí. Y ahí en Compresores Internacionales mi jefe era muy buen jefe.
y él me prestó su acta constitutiva y todos sus documentos para arreglar mis papeles y fue como obtuve mi visa de trabajo. Por fin. Después de muchos años de haber estado de ilegal, por eso yo hablo perfecto el mexicano. Claro. Y aparte, estabas entre taquerías, entre florerías, Claro. Te subías a la pecera, al metro, Claro. y ya, por eso digo que eres Sí. una chilena muy mexicana. Sí, Y hasta ahí, todo sano. todo sano. ¿Qué pasó después? Bueno, pero fumaba. Fumabas. Y pues me echaba mis alcoholes. Y en el año nuevo, no sé, 2013, Sí. 13, 14, algo así, vi un video de un Ironman, de su papá con su hijo, y me conmovió de tal manera que yo dije, no puede ser posible que después de todo lo que he vivido y de cómo he batallado, esté desperdiciando mi vida de esta forma. Entonces dije, ¿Viste un video en la televisión, Sí. en la pantalla de tu tableta? sí, en la tele. Ajá. Y dijiste, qué padre una persona que un Ironman es bicicleta, nadar y correr. Sí. A unas, ya platicaremos distancias en unos minutos. Dijiste, de aquí soy, ¿eso te llamó la atención? No, me Tú no llamó. eras deportista, porque No. toda esta historia nunca me has platicado que eras deportista. No, lo que a mí me movió fue, el niño tenía parálisis cerebral y el papá hizo el Ironman porque el niño quería hacer el Ironman. Entonces nadó jalándolo en un flotador, corrió empujando como una carriola, o sea, El papá lo hizo. lo hizo para ayudar al niño. Sí, y en todo momento llevaba al niño, ¿no? Entonces, en la bici llevaba un carrito atrás donde lo iba jalando. Entonces, el ver eso, o sea, a mí me movió porque yo dije, ¿cómo es posible que yo estoy sana y estoy desperdiciando mi vida de esta forma, ¿no? Entonces, Y a partir de ahí, el deporte. dije, voy a dejar de tomar, voy a dejar de fumar y yo voy a hacer un Ironman en diciembre. Y así ¿Me estás hablando de febrero a diciembre? sí, de enero. Enero fue. ¿Y lo lograste? Empecé a entrenar en marzo porque no sabía nadar. En marzo me metí a nadar, en mayo me compré mi bicicleta y en noviembre, a finales de noviembre, hice el Ironman de Cozumel. Platícale al auditorio qué es un Ironman, en particular el que se hace en Cozumel. ¿Cuánto tienes que nadar? 3 kilómetros 800 3 kilómetros 800 en el mar. en el mar, en aguas abiertas. Y después, ¿cuánto tiempo en bici? 180 kilómetros de bici. 180. ¿Nunca lo habías hecho? No, lo máximo que había rodado habían sido como 160. ¿Y cuánto tuviste que correr? Un maratón, 42, 195 metros. ¿Y en cuánto tiempo concluiste esta primera experiencia? 12 horas 50. 12 horas 50, o sea, la mitad de un día completo haciendo ejercicio. Sí. Y esa medalla es de las más importantes, ¿no? Esa medalla está en la tumba de mi abuela. Oh. Es la más importante para mí. Y en cuanto fui a Chile, le dije, eso es para ti. Caramba. Corte de caja. Ese diciembre del 2013, sana. Sano. ¿Por qué entre comillas? Porque cuando yo empecé, ahora me doy cuenta, cuando yo empecé a entrenar para el Ironman, cuando salí a rodar, me sentía muy mal bajo el rayo del sol. O si salía a correr, me sentía muy débil, sentía como que se me doblaban las piernas. Bueno, pero se lo atribuías al ejercicio, ¿no? Y entonces, claro, entonces o iba a nadar y llegaba, me acostaba, me tapaba con las sábanas y me dolía la piel del roce de las sábanas. Ajá, y yo decía, es que no estoy acostumbrada a hacer ejercicio, es que normal. nadé mucho, es normal. Tanto tiempo bajo el sol, nunca había. Antes yo era fumadora y bebedora, ahora me transformé en una deportista. Y dijiste, esto es normal. Esto es normal. Pero no era normal. Todo era normal. Y entonces de repente me deprimía y lloraba, decía, ay no, esto es hormonal. Se lo atribuiste a ser mujer. Sí. Entonces la depresión, el llanto, el malestar, se me paralizaba el intestino y se me paralizaba, funcionaba y así. ¿Nunca se lo dijiste a tus entrenadores? No, es que entrenaba sola. O sea, Pero ¿no tuviste un equipo que No. te acompañó para hacer un Ironman? No.
Pero a ver, es que hay entrenadores para correr una carrera de 5 kilómetros. Sí. Tú cambiaste tu vida de la bebida y la fumada a hacer Ironman en unos meses y no tuviste a alguien que te acompañó. Tenía una amiga que ella es ciclista y ella me acompañaba a rodar. Pero yo iba al doctor y le decía, doctor, es que... ¿Me pasa esto? Ajá. Y me decía, es estrés, ve al psiquiatra o tómate estos antidepresivos. Yo decía, ¿cómo voy a tomar antidepresivos si hago tanto ejercicio, las endorfinas? O sea, no, algo no me cuadra y no me las tomaba. ¿Qué pasó de ese 2013 que está la medalla en la tumba de tu abuela, en la que te formó allá en el campo en Chile, hasta que te detectaron que tenía... ¿Cuánto tiempo pasó? ¿2013 a qué momento? 2020. Es muchísimo tiempo. Sí, 7 años. ¿Viviste 7 años sin saber qué tenías? Y con síntomas. Bueno, pero después del Ironman, pues ya sabe que la vida es una ruleta rusa. A veces estamos arriba y abajo y así, ¿no? Entonces, otra vez mi vida cambió y ya no había la posibilidad económica para hacer triatlón y eso, y me sentía mal físicamente, entonces empecé a correr. Empecé a correr ultramaratón. ¿Qué es un ultramaratón? El maratón nos explicaste que es 42 kilómetros, 195, y que es un ultramaratón. Todo lo que sea después del maratón. Entonces yo corría de 50 a 100 kilómetros de montaña. ¿Pero seguías con los dolores? Sí. Pero entre más corría, mejor me sentía. O evadía, no sé. Y entonces pues resulté buena, entonces viví 2 años de correr, de ganar carreras. Porque ahí antes daban dinero. ¿Me estás diciendo que tu manera de llevar comida a tu alacena y después a tu estómago era ganando carreras? Sí, y con eso pagaba la renta, y con eso me compré mi carrito, y con eso me vestía. ¿Dónde se corren los ultramaratones? Sabemos que hay maratón de la Ciudad de México, maratón en varias ciudades, te dan tu medalla y es una lucha contra ti mismo. Tú lo hacías para sobrevivir, para llevar alimento. ¿Dónde se corren los ultramaratones? Hay los más importantes en México es Caballo Blanco, que se corre en Urique, Chihuahua. Sí. Está el de Huachochi, que también se corre en Chihuahua, que son los que se corren con los tarahumaras. Caballo Blanco es una carrera internacional, son 80 kilómetros, es de las más importantes del mundo. ¿Y cuánto te ganabas por ganar? Pues no sé, yo en Caballo Blanco quedé segundo y me gané 25,000. ¿Y con eso te sostenías hasta la siguiente carrera? Con eso me sostenía hasta el otro mes que encontrara otra carrera en el Cofre de Perote. Okay. Y abrimos un paréntesis con el auditorio que nos sigue en esta historia fascinante. Hasta ese momento, sí, tenía dolores que parecían que eran porque la señorita corría ultramaratones. Exacto. Entonces me sentía mal, iba al doctor y me decía, es que no es normal que corras como loca. Claro. Entonces rayos X de columna, encefalogramas, y no había nada. Exámenes de sangre, de orina, todos los exámenes y no había nada. ¿Hasta que? Me quedé sin caminar. Hasta que... De correr 80 kilómetros, regresar con medalla y vivir de esos 25,000 a un día que no podías caminar. Sí, o sea, empecé con más síntomas, entonces el doctor me dijo, tienes que dejar de correr, porque esto es lo que te está enfermando. Entonces, con todo el dolor de mi corazón, dejé de correr. Dije, bueno, voy a dejar de correr porque seguramente tantos años de universidad, de experiencia, tiene razón. Dejé de correr y dije, bueno, voy a tratar de ser una persona normal. Me busqué un trabajo en una tienda de bicis y los síntomas seguían. Me quedé sin escuchar, se me paralizaba el intestino, ya se me doblaban los tobillos, caminaba chueco. Mis compañeros en el trabajo se burlaban de cómo caminaba, que caminaba como si mis piernas fueran como hilos. Pero de ser ultramaratonista, ¿en cuánto tiempo pasó eso? De que dejaste el ejercicio a que me quedé la primera vez pasaron 2 años. Entonces yo me tocaba y me hacía así y no sentía las piernas. ¿Que las tenías dormidas, podríamos decir? Como parestesia, creo que se llama, que te tocas y no sientes que te estás tocando. Y tú te decías, oye, tengo que seguir haciendo ejercicio para que no me duela. Claro, y aparte como que te duelen los huesos. Bueno, a mí me duelen las rodillas, los tobillos, la cadera, mucho dolor de hueso. Y entonces mientras más activa estuviera, menos dolor sentía. ¿Y qué decían los médicos de esta parálisis?
Pues, de todo esto? ¿Cuál no, era el pues, diagnóstico? pues que no tenía nada, que era depresión y que tenía que ir al psiquiatra, que tenía que tomarme los antidepresivos que nunca me tomé. O sea, tú me estás diciendo que del 2013 Hasta tuvieron que pasar 7 años. 7 años para que te dijeran qué tenías. Sí, y fue porque ya llegué en silla de ruedas al siglo XXI. Bueno, primero fui A este gran hospital del IMSS, por sí, cierto. Ajá. primero fui a neurocirugía. Sí. Ajá. Y ahí me dijeron que no me podían atender porque tenía seguro social. Entonces al otro día fui al IMSS, pero me eché mi cigarro. Me eché mi cigarro primero y me dice, está el taxi afuera, espera. Ah, sí, ahorita voy. Porque dejaba de fumar, cuando era deportista dejaba de fumar, porque estaba como súper enfocada, pero ya no había esa motivación y regresaba al cigarro. No, ya no tomaba, solo el cigarro. Entonces me apagué mi cigarro y me ayudaron a salir, a subirme al taxi porque tenía como debilidad en las piernas, como que no tenía fuerza. Todo este proceso sola, no Sí. tenías compañera, compañero, No, ¿ok? no, mis 2 gatos, pero pues no me podían ayudar. Y me subo al taxi y yo vivía como a 3 kilómetros del siglo XXI. Y ya cuando llegué al siglo XXI ya no me pude bajar del taxi. Así de rápido. Salí caminando y en 3 kilómetros ya no me pude sostener en pie. Y bueno, de una u otra manera llegaste a los médicos y ¿qué te dijeron? Y ya fueron por una silla de ruedas, ya me metieron y en ese entonces fue mayo del 2020, ya el COVID estaba así como... Claro, plena pandemia. Sí, exacto. Entonces me dijeron, bueno, te vamos a pasar y me hicieron miles de exámenes, resonancias magnéticas y exámenes. Y aparte de todo yo tenía espasmos. O sea, a mí me afectó todo el lado derecho. Entonces los espasmos así. Y no lo puedes controlar, o sea, son como calambres, así. A ver, y además aquí hay un tema de tiempos. Estábamos en el momento donde todos los días reportábamos nosotros los periodistas a través de las autoridades que estaba muriendo gente por una epidemia internacional. Sí. ¿Y a ti se te ocurre entrar al hospital en qué mes de diciembre? Mayo. Mayo del 2020. Bueno, a finales de abril del Era 2020. el peor momento. Sí. Donde estaban creciendo los contagios. Y tú allá dentro del hospital. Sí, entonces ya pasaron 5 días y yo con espasmos y duelen mucho. Y exámenes, y llega el doctor y ya fue cuando me dijo, bueno Carolina, ya sabemos qué es lo que tienes y tienes esclerosis múltiple. Cuando me dijo fue así como que, por fin saben que... Descansaste al saber que tenías, sí. Claro. O sea, porque ya era demasiado el dolor de los espasmos, o sea, y tantos síntomas. ¿Tú sabías lo que era esclerosis No. múltiple? ¿Lo habías escuchado alguna vez? No. ¿Tenías algún familiar, algún conocido que Nada. fuera detectado o diagnosticado con esclerosis múltiple? Nada, no tenía idea, pero Pero descansaste pero al saber. descansé al saber que tenía, porque por fin me iban a dar algo para el dolor, porque era lo único que yo quería, algo para el dolor. ¿Inyecciones? Lo que fuera, Lo que pero fuera. que me dieran algo para el dolor. Y ¿De veras le sonreíste al médico? Ay, por sí, fin ya sabemos sí, qué tengo. así como, ay, qué bueno, ya sé qué es lo que tengo, ¿no? Deme algo para el dolor. Y me dijo, espérate, bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que no tiene cura. Eso lo aprendiste después. Eso me lo dijo después de que yo dije, Ah. por fin sé qué es lo que tengo. Dijo, pero no sonría mucho, señorita, Exacto. porque le voy a explicar que esto no tiene cura. Esto no tiene cura, es una enfermedad autoinmune, no tiene cura, es una enfermedad degenerativa. Repito la historia, no está al lado tu compañero, tu compañera, los gatos estaban en la casa, Yo tú estaba sola en al el recibir la hospital. noticia. Sí. ¿Ok? Pues es degenerativa, siempre va hacia adelante, no tiene marcha atrás. Entonces, estamos en medio de una pandemia y hay 2 opciones, o silla de ruedas o ese tratamiento que es un inmunosupresor, pero estamos en medio de una pandemia y no sabemos cómo funciona y te puedes morir. Y entonces yo dije, bueno, autoinmune, sin cura, ay, ¿qué puede ser peor? Póngame el tratamiento. Y ya me pusieron el tratamiento. Y afirmé y ya. Y explícanos, ese tratamiento que te sometes, ¿de qué va? ¿Cómo es? Son infusiones que van en la vena, dura como 6 horas, así el goteo, y son como quimioterapias chiquititas, que es lo que hace que el sistema inmunológico baje.
porque mi sistema inmunológico es el que no me reconoce y me ataca. Entonces, este medicamento es que le dice, a ver, chiquitito, aquí, quietecito aquí, no me ¿Y la te quedaste moleste. cuánto tiempo en el hospital? Estuve 15 días. 15 días. Ajá, y después me dijeron, bueno, entonces ya con el Ritupsi, bueno, me ponían bolos, esteroides para desinflamar la médula, ya me podía parar y podía caminar con esta pierna. Me estás diciendo que el tratamiento sugerido, que era la opción 2, sí funcionó. Sí, ya me podía sostener en esta pierna, con ayuda de las enfermeras, y lo tenía así, colgando, totalmente colgando, no tenía, No tenía fuerza alguna. Como si no perteneciera a mí. ¿Y después de esos 15 días te dicen, vete a tu casa? Sí. ¿Ahí sí pudiste caminar al taxi? No, igual me sacaba de silla de ruedas y todo y me metieron. Pero yo dije, yo no quiero silla de ruedas, yo no quiero muletas, yo no quiero bastón, porque yo voy a volver a caminar. Eres necia, ¿verdad? ¿O cómo te autodefines? Necia. Necia. Soy muy necia. Terca. Sí, mucho. Pero a ver, y después de eso, esta enfermedad continúa. Te sacaron del problema. Sí, y con me dijeron, el que llegaste. te tienes que ir porque ese ya es un hospital COVID y pues por el tratamiento que lleva pues, te puedes infectar y te puedes morir, ¿no? Correcto. Y ya me mandaron para mi casa y ahí aislada. Pero es una maravilla estar en la casa. Yo no lo veía así. Yo, o sea, estaba sola, estaban los gatos, pero estaba encerrada, o sea, en ningún momento pensé por qué a mí. La verdad es que nunca he sentido lástima por mí. Pero fue difícil porque ya estando en casa, ya con... Nunca he sentido lástima por mí, pero si te preguntas, ¿por qué yo si soy corredora? ¿Por qué si soy ultramaratonista? No. ¿Por qué yo si me la rifé, ¿no? Permíteme el término muy mexicano, vine del campo a la ciudad y después agarré un avión, me vine a México? ¿Por qué yo? ¿Nunca te lo has preguntado eso? No. Hay tantos miles de millones, ¿por qué yo? No, ¿Eres creyente? no, ¿No le echas la culpa a nadie? no. No. No, yo le dije al doctor, recuerdo que le dije al doctor, pues hubo una rifa y me salió el boleto. No participé y saqué boleto, pues ya, ni modo, nunca me había ganado nada y pues ahora me saqué. ¿Te vas a tu casa y después? Pues ya con el celular y ya en la casa, porque pues como sea en el hospital tienes enfermeras, doctores y... Aunque te vengan a ver cada 6 horas, ¿cómo se siente, señorita? Claro, Ajá. pero ya en casa estaba sola. Entonces, yo siempre he dicho que demasiada información al ser humano le hace daño. Entonces empiezas el doctor Google, YouTube, y empiezas a buscar, y entonces... Tu mente trabaja. Empieza a trabajar mi mente, empecé a tener síntomas que no tenía, me empecé a meter a grupos de escleróticos en todos lados y entonces leía, ay, me da hasta escalofríos de recordar. Entonces me empecé a deprimir y me fui así, en picada para abajo. O sea, caíste. De tanta información. Y estuve como 4 meses así muy mal. Ajá. Yo sé que a la gente a veces no le gusta que lo diga, pero pues sí, solo pensaba y planeaba la forma de Suicidarte. Sí, ya no quería vivir. Yo decía, ¿para qué? Y los dolores aumentaban. O sea, estaba como controlado. Sí. O sea, como que... imagina que esta es mi médula y aquí hay lesiones. Sí. Acá arriba está mi cerebro y hay lesiones. Lo que dañó, ya lo dañó. Entonces, si dañó el cablecito que manda la señal a la pierna, que me duela la rodilla, aunque no me duela, yo siento que me duele. Más o menos como para explicarlo. Sí. Entonces, pues deprimida. ¿Cómo saliste de esta crisis después de que regresaste a tu casa del siglo XXI? Estabas en el peor momento quizá, porque ya tenías información, y el doctor Google y todo lo que leíste en esos 4 meses, seguramente dormías muy poco, estaba atentando contra ti. ¿Cómo saliste de esta? Mi última opción era un amigo que se llama Wilmar y le dije, fue a la única persona que vi en esos meses que estuve encerrada porque en casa. Te dijeron no veas a nadie. Exacto. Y aparte estaba la pandemia todavía creciendo. Claro, sin que entrara a mi casa, le dije que si me podía ir a ver y cuando me fue a ver le dije, oye amigo, necesito una pistola. Pues tú sabes, vivo sola, la inseguridad, ayúdame, porfa. Y me dijo, no, Carito, pídeme lo que quieras, menos eso. Y fue así como, oye, ¿qué vas a hacer, no?
Entonces no respondía casi llamadas, ni mensajes, ni nada. Entonces yo dije, no, tengo que hacer algo. Y entonces mi prima que está en Chile me dijo, mira, ¿sabes qué? Mira, ella es una psicóloga especialista en trauma, contáctala, te va a ayudar. Ella hace constelaciones familiares y hace como muchas cosas que te pueden ayudar a salir de esa depresión en la que estás. Y dije, bueno, o sea, ya no tengo recursos, no encuentro la forma de acabar con esto, entonces pues bueno, vamos a hablarle a la terapeuta. Y entonces empecé con ella y empecé como a sanar cosas de la niñez. Sí. Y a entender la enfermedad y darme cuenta que pues es mi compañera de vida y haga lo que haga, siempre va a estar ahí. A ver, sales de esta crisis porque trabajas en tu mente y tomas la esclerosis múltiple como tu compañera de vida. Eso no lo vas a poder cambiar. Sí. Pero sí cambiaste tu mentalidad. Sí. ¿Y tu mentalidad te ayudó a levantarte físicamente? Claro, ella me dijo, mira Carolina, tú ya corriste, ya demostraste lo que tenías que demostrar a ti y a quien se lo querías demostrar. Ahora es otra etapa de tu vida y tienes que entender que tienes una compañera de vida que va a estar contigo. Tú decides si tú le vas a dar el poder que esté adelante de ti o a un lado de ti. Y entonces yo dije, no, pues yo quiero que esté aquí, o sea, no quiero que vaya delante de mí. Entonces, para que tú salgas de esto, tú tienes que hacer tu limpieza, tú tienes que tratar de caminar, tú tienes que tratar de hacer tus cosas sola, no pidas ayuda a nadie, porque si no lo haces tú ahora, en un año vas a estar postrada en una cama dependiendo de alguien más. Hemos platicado durante varios minutos con Carolina Leiva Vidal de lo que ella ha vivido con esta enfermedad que no es curable y la va a acompañar hasta el último día de su vida. ¿Sí? Es muy duro, pero aquí está, vino por su propio pie. Pero déjeme decirle algo que le va a llamar mucho la atención. Hoy Carolina Leiva Vidal puede irse en bicicleta de aquí a Aguascalientes. Puede irse en bicicleta de aquí, no en avión, en bicicleta a Puerto Escondido, Oaxaca. O puede estar pedaleando 24 horas, así como los coches Fórmula 1, en el autódromo Hermanos Rodríguez. Sí. Y hace unos minutos nos dijo aquí frente a las cámaras que le pedía a su amigo que le diera una pistola para meterse un tiro. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Pues la psicóloga pues me ayudó a entender pues que es mi compañera de vida y no puedo hacer nada. Entonces yo dije, a mí no me gusta que sientan lástima por mí y como me decías hace rato, soy muy necia, soy muy terca y dije, no me voy a dejar vencer y empecé a hacer bici fija en mi encierro. Y en el encierro empezó a pedalear. Y ahora te aventaste 500 kilómetros con causa desde la Ciudad de México hasta Aguascalientes. Sí. He visto imágenes de cómo te recibieron. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! A ver, platícame. Vives con dolores. Sí. Y te subes a una bicicleta y te enganchas. Si para los que estamos sanos es difícil y peligroso y doloroso, como una mujer que estaba a punto del suicidio. Porque no me suicidé y de haber estado en una silla de ruedas y de haber vivido todo lo que he vivido, yo dije, yo tengo que contar esta historia, yo tengo que decirle a la gente que sí se puede, que te quejas que porque tienes trabajo. Que es una tontería. Claro, ¿cuánta gente quisiera estar en su lugar? Te quejas que porque hay mucho sol, te quejas porque llueve, te quejas de lleno. Tienes tu familia, tienes un techo donde vivir. Ya te conté hace rato, yo no tenía ni techo, ni comida, ni dinero. O sea, y la gente que tiene todo se queja. Cuando vas de México a Aguascalientes, son 500 kilómetros. 510. 510. ¿Y el dolor se olvida? A mí se me olvida.
O sea, estoy tan concentrada en pedalear, en avanzar, en irme derecho, en que si viene un coche, en si alguien más va rodando conmigo. Por eso hago ultradistancia. Es una forma de evadir quizás. Una forma de evadir, pero también de ayudar a alimentar al comedor Santa María. ¿Qué Sí. son? ¿Niños? Sí, ¿Pobres? sí. ¿Sin nadie? Ajá. Son niños vulnerables. Entonces, en una rodada conocí a una chica que trabaja ahí y cuando me metí a buscar el comedor vi a esos niños, me vi de niña, de cuando comí en la escuela. De cuando llorabas por los tacos al pastor. Ajá. ¿Y cuánto recaudaste? Y ya conociste a estos niños, obviamente, ¿no? Sí, después de la rodada fui al comedor, los conocí, los vi, todo. Pues el laboratorio Merck hizo un donativo, la marca Specialist para la que yo trabajaba hizo un donativo. Las bicicletas, ¿sí? Sí, y la gente, yo vendí mi kilómetro en 500 pesos, entonces la gente iba donando directo al comedor. Después se fue a Puerto Escondido, 801 kilómetros. No, esa fue la última. ¿Esa fue la última? Sí. ¿Antes? Después hice las 24 horas del autódromo. Ah, sí, el autódromo. ¿Y ahí Sí. también con causa? Esa no fue con causa, esa fue más del ego porque mucha gente, bueno, al final de cuentas somos seres humanos, ¿no? Decía, yo ruedo 500 a Oaxaca, yo hago esto y por dentro decía, sí, pero yo me estoy haciendo cachito todos los días, ¿sabes? 24 horas Pedaleando. rodando. Sí, bueno, pedaleé 22 horas y media, hice 656 kilómetros. Punto 4, te faltaron Punto 4. 4. Sí. 24 horas, no relevos. No, ¿Te, sola. te has puesto a pensar que hay una carrera de automóviles donde hay, creo que 3 o 4 ¿Pilotos? compañeros y se van rotando y los otros duermen y descansan y comen? Tú, No. 24 horas. Sí, no dormí. No, casi no ¿Y paré. te demostraste a ti que sí puedes o a los demás que sí se puede vivir con esclerosis y pedalear 24 horas sin relevos en el autódromo y recorrer 656, 400? Ambos dos. Ambos dos. Sí, ¿Le estás diciendo que a quien vive con esclerosis no te venzas? sí. Y no solo esclerosis, hay muchas enfermedades autoinmunes que, pues sí, de repente la gente está con su latiguito así de sufro y la vida no se acaba. Yo siempre he dicho que la esclerosis no me define. Voy rápido porque se me Sí. acaba el tiempo. 801 kilómetros a Puerto Escondido. Sí. ¿Ahí sí con causa? Era mi idea hacerlo con causa, ya no pude, entonces lo estoy organizando ahora para una fundación de niños débiles visuales, porque yo por la esclerosis perdí prácticamente toda la visión del ojo derecho. O sea, te subes a la bicicleta y Y no ves solo bien. veo con el izquierdo. Dios mío. Sí. A ver, para concluir, déjeme platicarle es apenas el inicio de una historia, porque vamos a seguir platicando seguramente de estas metas que seguirá cumpliendo nuestra compañera. 2 cosas para mí fundamentales. Hoy te vi acompañada de tu pareja. Sí, Se ve que te adora, ¿eh? sí. ¿Quién es él? Mi esposo, ¿Cómo se llama? Arturo Mendoza. Y se la ha rifado contigo. Sí, mucho, porque, bueno, yo no planeaba casarme y cuando nos conocimos y todo, casi mi carta de presentación es, tengo esclerosis múltiple, así como, aléjate. ¿Es tu defensa o Sí. tu carta de presentación o advertencia? Es como advertencia, así como el foquito rojo. ¿Y este señor qué dijo? No me importa, no me importa, para mí eres Carolina y no me importa lo que tengas. ¿De qué está enamorado? Ahorita le voy a preguntar, pero de tu fuerza de voluntad, yo creo, ¿no? Yo creo que sí, de que soy muy necia. Entonces, por ejemplo, ahora yo me sometí a un... Se casó con la terca número 1 del mundo. Sí, ha batallado bastante. Y déjenme decirles algo. Este hombre ha acompañado en esta última etapa, que apenas es, repito, el comienzo, a la señorita Leiva, porque le acaban de hacer un trasplante de médula. Sí, Platícanos cómo fue esto. pues como la esclerosis no tiene cura, el trasplante de médula es como la única opción que detiene la enfermedad de tajo. Entonces ahora se puede decir que yo estoy en remisión. Puede ser que algún día regrese, puede ser que nunca más, pero yo me quedo con que nunca va a regresar. Entonces es un procedimiento muy duro. Esto muy, fue hace muy un difícil. año. Exactamente un año,
Sí, 20 de junio acabo de cumplir un año. Y te carcajeas y te ríes. Sí. Al principio no fue tan fácil. El aislamiento es muy duro. A ver, eso es interesante. Carolina se sometió a este trasplante de médula que la obliga a un aislamiento físico. Sí, ¿Qué significa un aislamiento? ¿Te metieron a una incubadora? sí. ¿Como una a los burbuja. niños cuando nacen prematuros? Sí, como una incubadora de adulto. Le llaman burbujas. ¿Cuánto tiempo? Yo fue rápido, estuve 22 días, sin teléfono, sin radio, sin visitas, sin nada. O sea, solo veía enfermeras, doctores y al personal de limpieza. ¿Escuchabas lo que pasaba a tu alrededor? No, porque están como muy selladas. Y esto es para que no te entre ningún virus. Exactamente. Y no te mueras de Claro, COVID o, claro, de, nada. o de gripe. De nada. Sí, porque ahí te hacen, bueno, a mí me hacían 2 quimioterapias al día durante 4 días. Entonces te bombardean de quimios para matarte todo tu sistema inmunológico. Podríamos decir que te resetearon. Exactamente, te dejan sin nada, traía un catéter acá y todos los días te toman muestra y te van diciendo tienes tanto de plaqueta, tanto de hemoglobina, así todos los días. Y ya llegó un día que me dijeron tienes 0 sistema inmunológico, tienes 20 de plaquetas, tienes 8 de hemoglobina, o sea, casi ni te muevas de la cama. Como cuando un recién nacido. Ujú. ¿Y ya tienes vacunas nuevas? Solo tengo influenza, COVID, hepatitis, la neumo 23. ¿Y las otras que regularmente te ponen, cuándo las tendrás que poner? Después de 2 años, porque ahora no puedo ponerme ninguna vacuna que sea de virus vivo. porque Sarampión. Nada. Entonces salen las noticias así como sarampión y yo así, ay no. O sea, yo me cuido mucho. ¿Vives con una mascarilla, por ejemplo, Eh, cuando vas al supermercado? Y cuando hay mucha gente, sí. Sí. Sí, pero ahora no tanto, antes sí. O sea, duermo con un purificador de aire, estuve 100 días totalmente aislada en una recámara encerrada, solo salía a mis citas médicas, mi esposo dormía en la habitación de al lado, o sea, fue muy duro. Ahora, ¿cómo te sientes? La pregunta obligada. ¿Cómo está Carolina Leiva, la ultramaratonista, la niña de campo chilena que vive en México, que ha pasado por todo? Yo te veo muy sonriente, con mucho cabello. Sí, ahora me salió el cabello chino, porque lo tenía lacio. Tenía muy poquito y ahora En me ese salió reset mucho. te cambiaron Sí. hasta cómo sale el cabello. Sí, y bien, la verdad es que el cambio más notorio son 2. Uno, no me siento mal con el calor y con el sol. Y el otro, y el más importante, yo digo que me sube el agua al tinaco. O sea, ya coordino, ya puedo aprender. O sea, esta plática no la hubiéramos podido tener hace unos meses. No, porque se me iba muy feo la onda, así como que, ¿qué? Ya te sube el agua al tinaco y entonces podemos tener una conversación. Normal, sí. Nadie, mejor dicho, jurarían millones de televidentes que tú estás muy bien. ¿Tienes dolor en este momento? Sí, Sí. sí. ¿Y ese se controla con pastillas? Yo no tomo nada. No tomas nada. ¿Por necia o porque los médicos así lo decidieron? Bueno, ahora con lo del trasplante solo tomo medicamentos del trasplante, ¿no? Acabo de cumplir un año, entonces hasta que vaya a neurología, ya ellos con mi resonancia magnética me dirán cómo voy, entonces ahora no tomo ningún medicamento, pero normalmente no tomo nada, porque digo que espero morirme viejita ahora sí. Probablemente más adelante los necesite y no quiero que mi cuerpo ya esté acostumbrado a los analgésicos. Después nada me va a hacer efecto, no sé. Bueno, Carolina Leiva es muy terca. Sí. Ya escuchó su historia platicada por ella misma y ahora quiere rodar 1000 kilómetros. Sí. Pero es que la próxima vez, cuando lo logres, van a ser 1100. Ahora, ¿dónde quieres ir? ¿Para qué rodar 1000 kilómetros? ¿De dónde a dónde y con qué causa? Quiero irme de la Ciudad de México a Monterrey, que son 1050 kilómetros, para una fundación de niños con cáncer. Fue a raíz de estar en la burbuja y pues no todos salimos bien, ¿sabe? A mí me tocó ver que la gente ahí se queda allá adentro. Murió gente mientras tú estabas en la burbuja. Exacto. Entonces eso me movió mucho.
siempre lo tengo como muy presente, ¿no? Había dos caminos, o salir y tocar esa campana o no salir. Pues solo les puedo decir gracias, 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 gracias. Y no saben cómo anhelaba este día. Y pues, ahí te voy, pinche campana. Espero, no porque no las quiera ver, pero espero nunca regresar. ¡Bravo! ¿Tú escuchabas la campana cuando estabas en la burbuja? Sí, Y estaba dijiste, yo la voy a enfrente de tocar. mí. Sí, yo escuchaba la campana y yo decía, voy a decir una grosería. Yo decía, yo voy a tocar esa pinche campana, yo voy a salir de aquí. Sí, y lloraba, o sea, ni siquiera los volteaba a ver porque como es todo de cristal, entonces me tapaba así con las cobijas y solo la escuchaba. No. ¿Qué dicen los médicos de estas cosas que estás haciendo y lo que vas a hacer ahora? Me voy a ir a Monterrey. Yo he ido a Monterrey últimamente, pero en avión. Sí, Y tú lo quieres hacer en bici. en bici. Para recaudar fondos para niños con cáncer. Sí. ¿Y qué te dicen? Oye, no hagas esto, vives con Claro. estás fregando a tu cuerpo y tú tienes una enfermedad inmunológica y no lo debes de hacer. Porque hay Exactamente. contaminación y hay virus en el aire. Claro. ¿Qué les contestas? Es lo que me mantiene viva y me quieren quitar lo que me mantiene vivo. Qué terca eres. Un poco. ¿Para cuándo vas a recorrer esos 1000 kilómetros? El primer fin de semana de diciembre. O sea, ya. Sí. Sí. Yo me lo prometí, se lo prometí a la doctora nocturna, que así es que nunca supe su nombre. Ella me visitaba todas las noches en la burbuja y yo le dije, yo Cuando voy a salga de aquí, voy a recorrer. ¿Cómo te sientes físicamente? ¿Estás entrenando? Sí. Estás entrenando. Sí, trabajo, salgo del trabajo, llego, como, reposo tantito y me subo a la bicicleta. Qué terca. Y los fines de semana, si no me toca trabajar, me salgo a andar en bicicleta. Yo lo que quiero lograr con esta charla, Carolina, es, uno, hacerte un homenaje. Eres una historia de vida increíble. Gracias. Pero sobre todo, decirle al auditorio que ha visto esta charla que no se venza por nada. Sí, por Que favor. si la dejó el novio o la novia, que siga adelante. Por favor. Que si perdió el empleo, Son duelos, ¿no? Hay que darnos cuenta que el perder la pareja, el perder el trabajo, siempre el perder algo es un proceso de duelo, pero va a pasar. Hay cosas que no pasan y que se quedan y que están todo el tiempo ahí y recordándote aparte de aquí estoy, aquí estoy. te felicito. Muchas Es un honor gracias. conocer a la más terca de las que he conocido. Muchas gracias. Sigue adelante. Gracias. Y usted ya sabe, prohibido rendirse. Por favor. Prohibido rendirse. Lo invito a la próxima de estas charlas de personalidades aquí en el canal del Congreso. Gracias, Carolina. Gracias a ti. Gracias por su sintonía. Mi nombre es Gustavo Rentería y los invito, como siempre, a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien. Adiós.